Pero bueno, parece que la angustia, parece que el caos y el manicomio, señores, se están aproximando a su fin. ¿Por qué lo digo hoy más convencido que nunca? Porque se está cocinando muchísimas cosas en Washington y de hecho se ve ya dentro de Cuba como de nuevo comienzan a aumentar los vuelos de los drones espía. No solo los drones espías, sino movimientos, filtraciones de la CIA, etcétera, etcétera. Como bien nos dice por acá Monbot 51, hace rato que están cocinando. Tengan en cuenta, señores, que aquí, y según diferentes fuentes, todo parece indicar que el presidente Trump tiene encima de la mesa varias opciones, prácticamente un menú que le han puesto. Y ahí tienen que elegir cuál es la más práctica para el tema Cuba. Hay que tener en cuenta una cosa fundamental. No es lo que necesitan los cubanos de inmediato, que los cubanos están pasando las EGAI, lo sabemos. Realmente están viviendo en un infierno. Pero señores, tienen que tener en cuenta que Trump gobierna para los Estados Unidos, para los intereses de los Estados Unidos y por supuesto que se debe a sus votantes. ¿Qué va a hacer Trump? Y esto es una cosa clara con él. Va a ser algo que económicamente sea factible, o sea, que no cuesta cantidades inmensas de dinero, a no ser que se justifique. Va a ser algo que, por supuesto, cueste la menor cantidad de vidas humanas, principalmente norteamericanas y sobre todo civiles dentro de Cuba y, por supuesto, la acción más efectiva. Hay que ver todo eso porque, de nuevo, hay bastantes opciones que barajar y principalmente Estados Unidos está buscando, si no lo tiene ya, a su Delcy Rodríguez, o sea, la persona que desde dentro del régimen va a apalancar a los Estados Unidos. Motivar a esta gente y aislar que esta gente que tiene poder, comenzando por el Cangrejo, empiecen a cerrar a la gente que no quiere cambiar, que se está convirtiendo en un obstáculo. Y por supuesto, por aquí es que viene todo, por aquí es que viene el tremendo vínculo con el Cangrejo que están teniendo. Vamos a ver cómo lo enfocan diferentes medios para ir calentando e ir entrando en el tema de la CIA, ir entrando en el tema de los drones y ver cómo esto empieza a ganar peso. ¿De qué estamos hablando y por qué decimos que hay algo eminente que se está cocinando? Ojo, nadie gasta miles de millones de dólares por gusto si no tiene un plan. Y a eso me refiero con los Estados Unidos. Por supuesto que va a pasar algo, lo único que no sabemos exactamente el cuándo. Pero cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Pero sí se está cocinando. Nadie pone a volar, a espiar, a drones y todo un conjunto de armamento militar y de inteligencia costosísima por gusto. No solamente para intimidar, sino que se está recabando mucha información. Principalmente recuerden la zona de Santiago de Cuba, la zona cercana a la base. Recuerden que al tener una base ahí, los americanos tienen que estar seguros qué es lo que hay cerca, qué es lo que podría dañar la base, porque por supuesto, dando el primer toque en La Habana, los castristas van a atacar, van a tratar de tomar represalia y de inmediato la primera opción que se les plantea es cómo causamos daño a la base naval. Vamos a ponerle un pequeño reportaje, porque como les decía, se cumple 32 aniversario del maleconazo y el régimen no solo impone censura, represión y más hostigamiento contra el activista, sino que tratan de blanquear de nuevo la imagen de la dictadura castrista. Vamos a ver un segundito. 5 años de la llegada de la revolución castrista, 5 del fin del exbloque socialista y con ello del subsidio soviético a la isla comunista. Cuba vivía inmersa en el tristemente célebre periodo especial. Varias embarcaciones son secuestradas y obligadas a poner proa al norte. La situación era realmente desesperante. Cientos de manifestantes reclaman libertad en áreas del malecón habanero. Para nosotros como periodistas que estábamos ahí cubriendo el maleconazo, fue sorprendente ver a tantos jóvenes gritando libertad en medio de las calles de La Habana. En un acto realmente, diría, muy espontáneo. Rolando Nápoles es periodista y reportero.
fue asignado en ese momento por el canal CHTV, hoy Canal Habana, a cubrir los sucesos. La gente pidiendo la liberación del cubano. O sea, fue yo creo que un gesto que me parece que sorprendió incluso al propio régimen, que no esperaba una protesta como esa, que no esperaba que tanta gente joven se manifestara en las calles y que por cierto, desde bien temprano en la mañana salieron a reprimir violentamente. Y señores, esto marcó el primer gran punto de ruptura de la juventud cubana manifestándose públicamente contra el régimen castrista. O sea, de ahí viene el valor del maleconazo, de ahí viene el valor de los enfrentamientos que tuvieron lugar y que por supuesto Fidel Castro aprovechó muchísimo para de nuevo abrir la válvula de la olla de presión y lograr que gran parte de estos manifestantes escaparan de Cuba. Recuerden que a partir del maleconazo de ese 5 de agosto, Fidel comenzó con aquella retórica de que Cuba, el régimen, no podía ser custodio de las costas de los Estados Unidos, que por lo tanto, como ya no quería custodiar más nada, pues le daba vía libre a todos los balseros y todos los que quisieran irse de ahí. Por lo tanto, estuvo prácticamente un mes, escuchen ellos, cerca de 30 días abiertas todas las fronteras cubanas, de forma tal que todos los que inventaban lanchitas, balsas, lo que fuera, tres gomas, no sé qué, incluso la policía los ayudaba para que pudieran salir. Todo esto pasó, señores, en Cuba en 1994. Por supuesto, como parte de la operación de limpieza de cara, vino todo esto. Miren lo que plantea el Partido Comunista o alguien, un vocero del Partido Comunista, que dice ahora en este momento: de Fidel aprendimos que las amenazas, los intentos de destruir la revolución se enfrentan unidos, siempre junto al pueblo, bla, bla, bla. O sea, la misma retórica de siempre, nada de qué sorprender. Pero fíjense una cosa, el Granma dice ayer algo que es muy interesante. Plantea: un tirano en una situación similar hubiera indicado disparar. Y esto, señores, es una aparente puya a Díaz-Canel, que recuerden que el 11 de julio dio la orden de combate, dio la orden de disparar, masacrar, asesinar, reprimir y todo lo que hubiera que hacer con tal de neutralizar la rebelión. En este sentido, el Granma compara a Fidel Castro con Díaz-Canel y lo minimiza. Y está diciendo prácticamente que Díaz-Canel sí es un dictador y que Fidel Castro era el tipo súper inteligente, no sé qué. Recuerden, señores, que hay elementos castristas todavía en la dirección del régimen y que no aceptan a Díaz-Canel ni a sus secuaces. Ellos están añorando los buenos tiempos supuestamente, en que todo era una ventaja, en que realmente se creía en un ideal, mientras que ahora ven que toda esta gente son unos cochinos capitalistas aparentando ser socialistas. Para mí fue muy importante porque marcó la ruptura a gran escala. Siempre fuimos millones de personas que odiábamos el comunismo y que nos manifestábamos de todas las formas habidas y por haber. Pero ¿saben qué? Públicamente apenas fuimos una minoría. Desafortunadamente fuimos una minoría. Me cuento ahí, yo estuve ahí en los años 90 en la oposición, en el periodismo independiente, o sea, todo lo que les he contado en otras ocasiones, y la inmensa mayoría de la gente nos veía como locos, que si recibíamos dinero, que eso no tenía sentido, que éramos suicidas, no sé qué. No solo no nos apoyaban, sino que la mayor parte de la gente nos boicoteaba, nos negaban el saludo y todo tipo de actos discriminatorios, o sea, que nos consideraban como una plaga. Frente al mismo libreto que repite el castrismo una y otra vez, el Departamento de Estado, o sea, la Cancillería de los Estados Unidos, llega con un mensaje fuerte y contundente, básicamente para que no haya lugar a dudas. Y esto para mí es súper importante, señores, porque están siendo claros con el pueblo cubano y le están diciendo: oye, la luz puede llegar tan pronto como mañana. Está aquí, está a disposición de ustedes. Y esto, señores, me parece brutal. Me parece súper importante porque ya Washington, D.C. está
está apelando a los mensajes directos, o sea, no se queda en las ramas. Vamos a ver un momentico esto, porque de nuevo creo que es súper importante cómo la administración de Donald Trump finalmente empieza a encaminarse a esto y empieza a dejar mensajes muy claros. Vamos a ver. Capture. How connected are Cuba and Venezuela? Very, very connected. And in fact, it's worth noting that many of the combat troops that American forces faced on January 3rd in Caracas were in fact Cuban. The Cuban dictatorship was the prime sponsor of the Maduro dictatorship. And so these things are hand in glove with one another. And how do you expect this to go forward now with Cuba? Rubio was painted the ¿Cómo usted cree que va a suceder lo del tema Cuba a partir de ahora, from now? picture here of how important he feels and the administration feels about Cuba. But watching these blackouts unfold over the last several months, how much longer do they have to hold on in Cuba? You know, it's impossible to say, and the tragic thing is that there is no upper bound to the amount of suffering that the Cuban communist regime will inflict upon its own people. They could turn the lights on tomorrow. Fíjense, ellos pueden encender las luces mañana. If they chose to release their grip on power. And that's what I think all Americans, and certainly the president and the secretary, hope that they do. Y este es el mensaje más claro, diciendo sobre el régimen castrista. Ellos pueden encender las luces mañana si deciden apartarse del poder. Y creo, según dice, que este es el momento idóneo y es lo que está tratando la administración de hacer. Me parece contundente cuando dice ya pueden encender la luz, pudieran encender la luz tan pronto como mañana si están dispuestos a dejar el poder, y él plantea que la administración está directamente comprometida con esto. El tema de reconstruir por completo el sistema eléctrico, señores, ya sabemos que cuesta aproximadamente 10,000 millones de dólares. Aquí tenemos 18, pero es algo que no se va a hacer ahora mismo. O sea, no puedes arreglar toda la infraestructura eléctrica simplemente poniendo 18,000 millones de dólares y de un día para el otro tener todas las plantas. No, no. Es un trabajo que es poco a poco. Hay que hacer remodelaciones rápidas y masivas. Y mientras unas plantas están funcionando, ir sustituyendo las demás e ir modernizando todo el sistema. Por supuesto, ¿de qué me están hablando? ¿Qué se necesita? Lo básico que necesita todos seres humanos: agua, electricidad, alimentación, para entonces empezar a pensar en democracia, en libertad, en echar para adelante un pueblo. Pero un pueblo hambriado, usted no puede de hoy para luego decir, listo, vamos a hacer elecciones. No. Usted tiene que entrar con una misión de paz, con una ayuda masiva para esa población que se está muriendo de hambre, que está abatida por un montón de epidemias, gente que está en los huesos prácticamente, mucha gente enferma, mucha gente incapacitada. Ahí tiene que llegar la ayuda masiva. Vamos ahora de verdad con la parte más fuerte que tengo para ustedes. Vamos para allá. Para allá un poquito estábamos calentando, ves que ya éramos un poquitico más, pero ahora vamos a llegar a la parte fuerte, a la parte que nos gusta a todos, a la parte de los hechos y no solamente de la muela. El objetivo, según el New York Times, y aprovecho para citarlo acá, el objetivo, de acuerdo con el New York Times, es explotar las divisiones internas, como les decía, aislar a los talibanes, aislar a la gente que quiere mantenerse en el poder, que quiere mantener todo estatizado, a la vieja guardia, aislar a toda esta gente y darle más fuerza, apalancar con dinero, con contacto, con todo lo que sea necesario al grupo de la gente que quiere el cambio. O sea, que simplemente dice, oye, caramba, si antes éramos multimillonarios, ahora podemos ser mucho más ricos y podemos vivir en el país que nos da la gana, no vamos a tener sanciones. Ojo, los castristas estos no lo están haciendo porque son buenos, ni mucho menos, señores, vamos a estar aquí. Lo están haciendo por sus mejores intereses. ¿Cómo salen mejor de todo este rollo? ¿Cómo lo hacen? Bueno, la CIA siempre ha estado dispuesta a pagar, a dejar que se queden con todo el dinero
con tal de que frenen a los demás y garanticen la transición hacia la libertad. Y eso es fundamental. Ahora, fíjense, ¿qué está haciendo la CIA? Crear fisuras, reclutar fuentes y hacer campañas de propaganda que puedan desbancar al sector duro del castrismo. Y señores, eso por lo general es lo que hace la CIA. Hay que tener en cuenta algo para aquellos que no saben bien cómo funciona la CIA. La CIA. Muchas veces se cree que la CIA es simplemente una fuerza de inteligencia, un montón de espías que se meten aquí, que se meten allá, que neutralizan, que eliminan al objetivo tal, que espían, que mandan secretos. Sí, todo eso forma parte de la CIA, pero la CIA es una agencia que consume miles de millones de dólares todos los años y es prácticamente la tercera pata de una mesa. Vamos a hablar de una mesa de tres patas. Los poderes de los Estados Unidos, señores, cuando se lanza sobre un tercer país, cuando se están proyectando para ejecutar una acción, se basan en tres poderes. Número uno, la diplomacia. O sea, vamos a negociar, vamos a hacer oferta, vamos a hacerlo todo de forma pacífica. Aquí estamos para negociar, hablar, etcétera, etcétera. Ahora, si no negocia, vamos con la segunda opción, el ejército, las fuerzas armadas. Tengo aquí la línea dura que te voy a caer con todo y te voy a eliminar todas tus fuentes. Ese es el ejército. Pero hay un tercer elemento clave en todas las relaciones de los Estados Unidos con terceros países, la CIA. ¿Qué hace la CIA? La CIA lo que hace es mover dinero, mover influencia, reclutar, convencer, no convencer con ideología, no, esto es mejor, la democracia, no, nada de teque ni de perolata. Lo que hace la CIA es convencer con billete. Oye, aquí está. Tú tienes muchísimo dinero, lo puedes conservar, pero tienes que apoyarlo o de lo contrario te vamos a aplastar. Y simplemente a los dinosaurios, a la gente que no quiere cambiar, a eso se les aísla, se les cierra y eventualmente van a ser capturados. Es así de simple. Esto es zanahoria para los que apoyan a la CIA y palo fuerte contra los que se oponen y los que tratan de oponer resistencia. Ojo, no piensen en un cubano que no sé, que vende café o que vende vianda y que se le aparece a alguien de la CIA y le dice, bueno, vamos a reclutarte, vamos a hacer negocio. No es así. Aquí están tirando a los poderes fácticos, a los poderes altos del castrismo para convencerlos, básicamente, apóyame y te vas a poder quedar con dinero, vas a vivir súper feliz, no nos vamos a meter contigo, pero tienes que apoyar al cambio, tienes que ser parte de este cambio o te vamos a eliminar. Vamos a ver, de hecho, un reportaje cortico de NTN 24 sobre el despliegue de los agentes CIA, de los agentes de la CIA dentro de Cuba. Último minuto en NTN 24. Y mucha atención que hasta ahora el diario de los Estados Unidos, The New York Times, revela que la CIA ha formado un grupo operativo secreto en Cuba. El equipo le permitirá a la agencia de espionaje dedicar rápidamente más recursos financieros, humanos y técnicos a su trabajo en la isla con el objetivo, dice este diario, de presionar la dictadura cubana por cambios democráticos para que la dictadura abandone el poder. Según Político, los objetivos de Estados Unidos serían ejercer una mayor presión sobre el régimen cubano, producir un incremento del personal de inteligencia, promover la recolección de información y el reclutamiento de agentes para luego hacer un análisis de potenciales operaciones militares que terminen en una búsqueda de una fractura dentro del régimen. Hay un antecedente que llama la atención. Antes de la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos también reforzó sus operaciones de inteligencia en Venezuela. Fue justamente la CIA la que ayudó a vigilar a Maduro para determinar su ubicación exacta. Y fíjense que esto era con relación a Venezuela. Se está siguiendo el mismo patrón. Entra la CIA, empieza a regar dinero, empieza sobre todo labores de inteligencia, vigilar dónde puede estar Raúl Castro, dónde está el armamento. O sea, empieza desde dentro un trabajo de obtención de información masiva. Recuerden que se dio esta reunión con el director de la CIA
en La Habana y el jefe del Ministerio del Interior. Pero no solo eso, adivinen quién estuvo. ¿Recuerda? El Cangrejo. Ojo, yo no estoy diciendo que el Cangrejo sea un empleado de la CIA que recibe sus cheques. No, 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 no. El Cangrejo está entre las personas, por supuesto, las personas de mayor rango, de mayor cercanía a Raúl Castro, y ese es su rango, de mayor cercanía a Raúl Castro, que ya ha sido convencida de que el cambio es inevitable. Y el hecho es que la CIA le dice muy claro, o te sumas o te lo pierdes. Y te lo pierdes puede tener muchas implicaciones. Podemos acusarte de complicidad con el régimen, de corrupción, infinidad de cosas, o puedes convertirte todavía en mega multimillonario y tener futuro en lo que va a suceder en Cuba. Incluso podemos proteger a tu familia, no les va a faltar nada, pero ¿sabes qué? Tienes que colaborar, tienes que apoyarnos, tienes que ir a los otros generales que se están oponiendo a esto y decirle, oye, señores, esto es serio, vamos a colaborar con los americanos o de lo contrario nos van a partir en dos. Esto es así de simple. Y para eso el Cangrejo no tiene que ser un genio, ni mucho menos, no lo es. El hombre tiene un montón de limitaciones, pero básicamente para llevar mensajes buenos, y además recuerden que tiene los ojos y los oídos de Raúl Castro. Raúl Castro siempre ha sido un tipo pragmático, ha querido moverse de hecho hacia el capitalismo de Estado tipo Vietnam, tipo China, y no es difícil convencerlo. Ya, de hecho, ellos saben que no se pueden enfrentar directamente con Estados Unidos, no pueden medir fuerza ejército contra ejército. ¿Qué ha hecho el régimen castrista durante casi 7 décadas? Eso, infiltraciones, vender información, fortalecer al enemigo, entrenar guerrilla y darle refugio a cuanto enemigo de los Estados Unidos huía a los Estados Unidos. Y hoy por hoy eso no está pasando, señor. Y precisamente el Cangrejo está teniendo mucha relevancia en esto. De nuevo, no estamos diciendo que el Cangrejo es agente de la CIA, pero la pregunta es, ¿estará trabajando el Cangrejo con la CIA? ¿La CIA cuenta con el Cangrejo entre los Estados Unidos? Y la respuesta definitivamente sí. Y se está moviendo, fíjense que incluso lo prefieren por encima de Alejandro Castro Espín. A pesar de que Alejandro Castro Espín tiene más preparación, es un general de brigada, etcétera, etcétera, prefieren al Cangrejo, se sienten más cómodos. Ya se ha sentado con Gillon, con diferentes personas para hablar de inversiones, etcétera, etcétera. Y como resultado hay mucha gente que está visualizando el Cangrejo en los Estados Unidos como el tipo que puede forzar el cambio.